quiero darle la bienvenida a esta hora a Sol Suárez. Ella es periodista económica, muy conocida en medios nacionales. Sol, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti, a todo tu público. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar acá con ustedes. Sol, para mí es un placer conversar contigo y bueno, lo primero es que nos cuentes exactamente sobre lo que es economía al alcance de todos. Bueno, Yair, uno normalmente piensa que nada malo le va a pasar o que cuando a uno le pasa algo que le duele o que definitivamente uno ve que no tiene salida, pues dice que es muy malo. Pues a mí me pasó eso, soy, como tú lo decías, periodista de economía y finanzas hace 12 años. Yo soy santanderiana, pero vivo en Bogotá ese mismo rango de tiempo y he tenido la posibilidad de contar una historia de muchos logros, gracias a Dios y a la vida. Y esos logros es que pues he estado en los principales medios de comunicación del país. Sin embargo, hace 2 meses pasó algo y pues me tocó, porque literalmente me tocó, salirme de mi segunda casa. En ese momento pues era un medio de comunicación muy reconocido, todavía lo es por supuesto, pero digo ese momento porque ahí trabajaba. No me esperaba lo que me pasó, me tocó salirme y pues claro, eso me dolió muchísimo, me deprimí muchísimo, pensé que efectivamente la vida se me iba a acabar después de eso, porque la Ya base de sí, mi vida es van a siempre dar mi las 12. profesión y mi trabajo. Y pues ahí nace Economía para Todos. Entonces, este contexto lo hago es precisamente porque esa frase de cliché que dice que después del caos viene el sol o después de la lluvia sale el sol, pues es cierto. Y ahí nace Economía para Todos. Entonces es mi nuevo proyecto, va a ser mi canal de YouTube específicamente enfocado en economía y finanzas. La idea es lanzarlo este, este mes, en octubre, tendremos el piloto al aire. Por supuesto, tú te estás llevando la primicia. La verdad es que estoy haciendo campaña de expectativa y no se lo había contado a nadie. Esto es la primera vez que lo digo, así que es eso. Se trata de un canal de YouTube, de un noticiero específicamente económico y financiero. Estoy montándolo con un equipo, con una productora, con una agencia, pues por supuesto con algunos de mis compañeros que también quisieron trabajar conmigo y van a ser los periodistas y reporteros de este canal. Así que tiene todo un montaje y por eso pues se necesita tiempo y se requiere tiempo, pero la idea es dar la mejor calidad del programa y por supuesto también economía al día para que la gente la entienda, para que la apropie, para que tome decisiones, porque definitivamente todo lo que tocamos, olemos y vemos en el día es economía. Es donde quiero entrar, quizá, y esa es un poco también la introducción que yo hacía, y es que uno cree que son decisiones que a uno no le tocan, esas grandes decisiones del gobierno, en el Congreso, que los bancos, que la superintendencia financiera, etcétera, digamos. Y al final todo resulta, digamos, impactando en nuestros propios bolsillos, de nosotros, la gente del común. ¿Cuáles, digamos, son las claves para entender justamente y además me gusta esa frase de, aunque sea cliché y coincido contigo, de economía al alcance de todos, de bajar, digamos, esos conceptos tan técnicos, tan difíciles que manejan los economistas y eso quizá es el lenguaje que ha evitado que nosotros, la gente del común, pueda entender esos temas y creer que impactan todos directamente en cada uno de nuestros bolsillos. Sí, a mí me ha pasado algo en toda esta carrera porque literalmente los periodistas normalmente cuando salimos de la universidad y empezamos a buscar trabajo y lo encontramos, pues hacemos de todo. La verdad es que pasamos por muchas fuentes hasta que al final pues como que empezamos como a encarrinarnos. En mi caso, solamente he hecho esto desde que salí de la universidad y empecé a buscar trabajo y cuando lo encontré solamente he hecho economía y finanzas. Y desde que empecé, todo el mundo me ha dicho lo mismo. Es muy difícil, eso no se entiende, qué pereza. Cuando por algunas circunstancias algún compañero tenía que reemplazarme en prensa, radio o televisión, igual todos decían, Sol, pero tú cómo cubres esto? O sea, esto es muy difícil, esto no se entiende, qué pereza. Y la verdad es que mucha gente le tiene apatía, no solamente a cubrirlo como periodista, sino además también, como tú dices, siendo televidente o siendo audio escucha.
o cualquier usuario audiovisual, pues al final dice, no, eso no es para mí, eso que pasa por allá, eso a mí qué me va a tocar, si a mí me toca levantarme todos los días es para mirar cómo pago el recibo de la luz, a mí qué me va a importar lo que diga el gerente del Banco de la República. Y eso es lo que escucho y escucho y escucho todos los días. Y por eso es que finalmente de nuevo nace este programa y por eso es que toda la vida me he enfocado en economía y finanzas, porque la verdad es que sí se puede aterrizar de una forma agradable, amigable y sobre todo que efectivamente cuando uno lo entiende empieza a tomar mejores decisiones. Y le pongo un ejemplo. No, es que yo solamente tengo deudas, es que no puedo, es que definitivamente mi sueldo solamente se va es para pagar esas deudas, porque es que cómo lo hago. Pero cuando usted se da cuenta de cómo funciona el sistema financiero y cuando usted se da cuenta de cómo funcionan los bancos, cuando usted se da cuenta de cómo funcionan las compras de cartera, pues finalmente usted puede poner a competir de forma sana a los bancos para que a usted le dé las mejores tasas, para que usted pueda tener beneficios en reducción, por ejemplo, de cobros de mora o, por ejemplo, en reducción de tasas de interés. Pero todo eso significa simplemente tener un conocimiento básico. No hay que estudiar ni economía, ni finanzas, ni hay que ir a contratar un gurú o un contador, simplemente ponerle cuidado a mi programa o sencillamente leer algo un poquito de las noticias que están pasando todos los días y con eso entonces empiezan a tomar mejores decisiones. Pero la verdad es que sí nos golpea a todos, sí nos involucra a todos y sí es fácil de entenderla y cogerle cariño, simplemente es para tomar mejores decisiones. Y bueno, vamos un poquito con análisis económico. La inflación está disparada, digamos, un poco también casi que al mismo nivel de lo que fue el año pasado. La tasa de interés como para contrarrestar esa situación de inflacionaria, es decir, el precio de todos los productos, servicios que uno compra, aunque el Banco de la República ese mes dijo vamos a mantenerla estable, el gobierno nacional dice vamos a bajarla justamente para que impulsar que la economía se mueva, para que la gente consuma. Igual la tasa está muy alta, es decir, está evitando que la gente acceda a créditos. Una situación un poco compleja y las perspectivas de crecimiento económico no son altas, son hacia el 1%, es decir, para los entendidos, digamos, en medio de la crisis es buena porque no hay recesión. Pero para la gente, digamos, en ese contexto, cuáles son las decisiones que debe tomar la gente y que para eso, me endeudo, no me endeudo, ahorro, el lujo que me quiero dar, lo hago? ¿Qué es lo ideal en medio de este contexto que hay mucha incertidumbre además? Bueno, esas preguntas son un poco complicadas porque es lo mismo que, Sol, ¿qué hago con el dólar? ¿Va a subir o va a bajar? Sí. Y bueno, eso no se puede predecir así tan tácitamente porque además es el ahorro, es el dinero de las personas, entonces como que, ¿qué hago con mi dinero? Es una pregunta complicada. Pero voy a intentar explicar un poquito el contexto para que finalmente ustedes mismos tomen sus propias decisiones. Cuando se dice que la inflación está alta, entre otras cosas y muchas variables, significa simplemente que los precios de todo lo que nosotros consumimos están caros. Y al final todo eso se suma con un índice que pues mete ahí, es como una bolsita y en esa bolsita se meten los precios de la gasolina, se meten los precios de los alimentos, se meten los precios de la energía, se meten, bueno, otras variables de compra y insumos como los productos importados, en fin, todo eso va a una bolsita. Entonces esa bolsita la está verificando todo el tiempo el Banco de la República, el DANE, y están mirando qué está pasando con esos precios, si suben y bajan. Entonces cuando todos reportamos que el índice y la inflación está alta, significa que no significa que o todos estén altos o todos estén bajos, pero lo que significa es que esas variables, o sea, lo que está dentro de la bolsita, hay algunos que se están comportando de una manera y hay otros que se están comportando de otra manera, hablando de precios. Entonces, en este momento, pues la inflación está alta porque hay unas variables que no deja que empiecen a bajar y, por ejemplo, una de esas variables son los combustibles líquidos, es decir, la gasolina. La gasolina. Ustedes han visto que este gobierno, que además es una muy buena decisión de este gobierno, porque había que hacer esto hoy, mañana, ayer, pero había que hacerlo, y era empezar a reducir esos subsidios que tenía la gasolina, porque son 36 billones de pesos al año, que eso se puede ir a la educación, a la salud, a otros rubros, que no sea estar pues apalancando, subsidiando la gasolina. Explicando esto, que la inflación, como tú lo mencionabas en
en la introducción, efectivamente está alta porque hay unos índices que tienen los precios altos, no es porque todo esté caro, sino porque hay unos índices que están altos como la gasolina. Esto lo aclaro porque los alimentos, por ejemplo, tienen un muy buen comportamiento y están bajando. Entonces, cuando esta bolsita, toda el índice está alta, pues hay que empezar a tomar decisiones. Y esas decisiones las toma el Banco de la República porque su objetivo principal es mantener la inflación controlada. ¿Qué significa controlada? Que tiene que estar para Colombia en un rango de 3%. Estamos muy, pero muy lejos de ese 3%. Entonces ahí viene lo que le pega al bolsillo a los colombianos. Cuando el Banco de la República toma decisiones de aumentar la tasa de interés o dejarla estable, pero arriba, y no, o sea, no seguirla bajando, pues eso hace entonces que los créditos o que la circulación de dinero desde el sistema financiero hacia el público se vuelva mucho más costosa. Eso por consecuencia hace que la gente se retraiga y entonces no saque más plata, no saque más créditos, no empiece a gastar más dinero en la economía y por consecuencia pues hay más restricción de dinero en la economía. Si hay más restricción de dinero en la economía, significa que hay menos demanda, o sea que los colombianos estamos demandando menos o pidiendo menos. Y si hay menos demanda, entonces por ley de oferta y demanda, la oferta, es decir, los precios, tienen que empezar a bajar. Todo esto que estoy explicando que es una consecuencia simplemente de la actitud de lo que tenemos los colombianos. Si yo no saco plata y no tengo plata, entonces no la pongo en la economía, y si no la pongo en la economía, es decir, no compro ni gasto, pues entonces pasa todo lo que les estoy diciendo, los precios empiezan a bajar. Eso entonces finalmente determina que muy pronto o en algunos meses o tal vez a principios del próximo año podamos tener una inflación tranquila en donde otra vez el Banco de la República va a empezar a tener decisiones de bajar las tasas de interés, poner la economía a funcionar de una forma más acelerada y así los colombianos tienen más acceso al dinero. Por ahora eso no es posible por todo lo que pasa en el mundo, por la volatilidad del dólar, por lo que está pasando, como les digo, con la gasolina. Hay muchos factores que no se pueden. Entonces, hay sectores en la economía que están muy rezagados o frenados, como por ejemplo la construcción, y eso pone demasiado empleo en la economía y demasiado dinero a circular en la economía. Entonces, ese tipo de personas, no según Sol Suárez, sino según muchos expertos, excodirectores del Banco de la República, profesores de economía y finanzas, rectores, aseguran que los sectores, las empresas grandes, es momento de que empiecen a invertir porque la economía va a cambiar, porque la economía sí va a traer beneficios, porque la economía sí va a tener un ciclo en donde va a empezar a reajustarse. Entonces, hacerlo ya, invertir ya y poner a producir sus negocios es una muy buena forma de tener rentabilidades en un futuro debido a que el ciclo sí se está comportando como se espera que se comporte. Ahora, la plata de la familia, de la persona que está en la casa, del señor que todos los días sale y demás, en estos momentos lo importante es hacer un muy buen presupuesto. De nuevo, porque los indicadores están alertando que la economía está un poco complicada, que está frenada, que hay volatilidades en el dólar, que los productos importados podrían estar un poco caros. Entonces, lo importante hoy con las economías de las casas, de los hogares, es que se haga un presupuesto para poder determinar, bueno, no, entonces si antes gastábamos en esto, ya no vamos a gastar en esto, entonces más bien lo ponemos aquí, mientras que pasa la atención de todos los indicadores de la economía y pues ahí sí empezar de nuevo a empezar a gastar y demás. Las tasas de interés hoy están altas, sin embargo, como les digo, hay muchas formas de estar negociando y de estar como transando con los bancos y con el sistema financiero para tener beneficios como individuo, como ciudadano. Eso en caso de que se tenga pues algún tipo de deuda hoy, entonces lo importante es empezar como a negociar con ellos si la economía está muy dura en la casa y en general si no tiene nada que ver con deuda de los bancos, pues no endeudarse con gota a gota, eso está terrible, las tasas de interés de ellos son terribles y además pues hay riesgos en la vida de las personas y de las familias. Pero adicional a eso, si la cosa no es con deuda, sino que es que no, yo no tengo deuda, pero es que la plata no me alcanza, entonces lo importante es hacer un presupuesto para no pegar en los lugares donde está más caro. Entonces, como les decía, los alimentos están económicos, la idea es buscar las plazas de mercado, los lugares, estos micromercados que también tienen precios muy bajos, entonces los lugares en donde se pueda conseguir las cosas un poquito más económicas.
Eso es pura clase de economía al alcance de todos, definitivamente. Ahí hay un ejemplo de cómo será este contenido periodístico especializado para que todos lo podamos entender. A mí me quedó absolutamente claro, espero que a nuestra audiencia, a los televidentes, también desea de esta manera. Y como eso hay explicación para todo, para que justamente, y ahí voy a parafrasearte, nosotros en nuestros hogares y a nivel personal tomemos las mejores determinaciones para el bienestar de nuestros bolsillos, de nuestra economía. Sol, mil gracias y mucho éxito. Jay, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, también mucho éxito para ti. Un saludo a todos tus televidentes, de verdad, muchas gracias por este espacio. Y por supuesto, los invito en todas mis redes, me encuentran por todos lados como @solsuarezj y los espero en mi canal de YouTube. A partir del 25 de octubre estaré ahí con ustedes, pues entregándoles toda la información de economía y finanzas del país.